Ezeiza para apoyar a Pablo Moyano. Mañana la movilización de camioneros por el tema paritaria, pero en el contexto de este pedido, que de alguna forma mete presión a la justicia en los días previos a la decisión. Hablan de una asociación ilícita y... de lavado de dinero. Claro, y que Pablo Moyano sería parte de esta asociación ilícita, en donde, insistimos, Bebote Aléveles está preso, Norainiakis también está preso por esta misma causa. Se habla de la venta de entradas paralelas, entre otras cosas también, ¿no? Porque claro, también está el negocio de los trapitos y demás cuestiones. Sí, generando negocios paralelos, ilegales, y afectando el patrimonio del club. Claro, muy bien. Bueno, Gaby, la seguimos en un ratito y de aquí nos vamos al encuentro de Juan Pablo Zanotto, que nos trae una mala noticia. Nuevamente, Juanpi, tenemos que hablar de un aumento en los transportes. Claro que sí, Helio. Una mala noticia, era esperada, era una crónica anunciada, pero finalmente se hizo realidad en el día de hoy, 15 de octubre, el tercer aumento de los últimos 3 meses en el transporte. Es el último de los aumentos de este tramo de 3 aumentos mensuales que había anunciado el gobierno a fines del mes de julio. Y es el 6º aumento en lo que va del año, afectando a colectivos y trenes con puntos suspensivos en lo que respecta a los subtes. Pero vamos a empezar a desglosar cuáles son esos incrementos. En lo que respecta a los colectivos, el boleto mínimo en el área metropolitana pasó de 12 a 13 pesos, el nuevo valor del boleto mínimo. Los otros viajes de más de 3 kilómetros tienen incrementos mayores. Esto, insisto, es lo referente a los colectivos, y pasamos a los trenes, que tienen distinto tipo de aumento, entre 50 y 75 centavos, dependiendo del ramal. A saber, línea Mitre, San Martín y línea Sarmiento, el viaje más corto pasó de 8 pesos con 25 a 8 pesos con 75 a partir de la hora 0 del día de hoy. Con esta sorpresa, muchos se han encontrado cuando, por ejemplo, quisieron abordar el Roca o el Belgrano Sur. Se enteraron de que el viaje mínimo pasaba de 4,75 a 5 pesos con 50. En lo que respecta al tren Urquiza, el incremento fue de los 5 a los 5 pesos con 75 centavos. Y en cuanto al tren Belgrano Norte, el valor del viaje más corto fue de 4 pesos con 25, pasó a 4 pesos con 75. 50 centavos más ahí. 50 centavos más en el caso del Belgrano Norte. Es el aumento que se ha consumado en el día de hoy. Y hay que tener en cuenta que se espera un incremento en la tarifa del subte, pero para eso hay que pasar una instancia que es fundamental, es una instancia obligatoria, que es las audiencias públicas. Bueno, la audiencia pública en la que se van a exponer los argumentos por parte de Subterráneos de Buenos Aires, por parte de la concesionaria Metrovías, y en la que también van a estar presentes las organizaciones de defensa de los consumidores y de los pasajeros, será el 22 de octubre. Pero es un hecho el aumento en el subte, habrá que ver qué es lo que pide el gobierno de la ciudad de Buenos Aires y las empresas controlantes, porque todos sabemos que las audiencias públicas son un trámite, digamos, una cuestión que no es absolutamente vinculante su resultado con la decisión final que se toma. Así que habrá que esperar entonces al 22 de octubre para saber a cuánto se irá el viaje en el subte. Recordemos que sigue el sistema de la red SUBE, es decir, que si vos vas viajando en distintos medios de transporte en un lapso de 2 horas, en el segundo viaje tenés un descuento del 50%, y en el tercer tramo del viaje, siempre que vayas cambiando. Es bueno que reiteres esto, Juanpi, que lo hemos hablado en algún momento, pero es cierto que cuando en estos tiempos de crisis, y sobre todo con estos aumentos reiterados que bien habían sido anunciados, pero que bueno, que golpean fuertemente al bolsillo, es muy importante tener en cuenta esta recomendación que nos da Juan Pablo Zanotto, porque ten en cuenta que podés planificar de alguna manera tus viajes, si tenés esa posibilidad, obviamente, para generar un ahorro. Juanpi, a ver, ¿cómo es entonces? Vamos a reiterar, es el sistema Red SUBE que está absolutamente vigente y que funciona de esta manera. Vos utilizás la tarjeta SUBE para tus viajes, y en el plazo de 2 horas, si vos tomás 2 medios de transporte, bueno, en el segundo viaje tenés el 50% de descuento. Y si vos en ese plazo de 2 horas utilizás 3 medios de transporte, en el tercer tramo, en el tercer transporte que tomás, tenés el 75%
75% de descuento, quiere decir que solo pagás el 25% del valor de ese tercer pasaje. Eso sigue absolutamente vigente, al igual que la tarifa o el boleto social para quienes lo necesiten, para quienes cumplen con ese requisito. Y hablamos de los aumentos y hablamos de cambios en las costumbres, Celio, porque se sabe que 2 de cada 10 pasajeros, a raíz de los incrementos en el transporte público, han cambiado su manera de viajar, han optado por otros medios de transporte. Se ha realizado un relevamiento, lo hizo la filial argentina de la consultora de recursos humanos ADECO, y ha arrojado este resultado. Esta es la foto actual, cómo viajan los argentinos al trabajo. Casi 6 de cada 10, es decir, el 58%, de los argentinos lo hace en colectivo, y aseguran que inclusive el Metrobús ha sido un impulsor de que muchos se volcaran al colectivo porque se ahorra bastante tiempo en las vías habilitadas. El 30% lo sigue haciendo en el auto, un 19% lo hace en subte, el 15% opta por ir caminando al trabajo, aquellos que viven cerca y tienen esa posibilidad, o que no viven tan cerca, pero que se lo toman como una actividad deportiva, aeróbica, y combinan un poco hacer ejercicio con las obligaciones de ir a trabajar. Por otro lado, un 8% utiliza la bicicleta, sobre todo en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires. Muy bien. Otro 8% va en moto. Mira, igual, bicicleta y moto. Bici y moto, dos opciones que disminuyen mucho el espacio, ¿no? Por ejemplo, el espacio de estacionamiento de muchas motos equivale al espacio de estacionamiento de un solo auto. Entonces hay que tener en cuenta eso. Y ni te cuento del ahorro que te genera, ¿no? Totalmente, Elio. Y el 4% todavía muchos se dan el lujo de ir en taxi. Es el mapa actual. Y hay que ver que todas esas opciones superan el 100%, porque hay muchos que utilizan dos medios de transporte combinados. ¿Qué porcentaje del sueldo se gasta en el viaje al trabajo? Esa es una muy buena pregunta. Gasta aproximadamente el 5% de su salario el 31% de los trabajadores. El 10% del sueldo se va en el viático de transporte para el 24% de los trabajadores. Y el 18%, coincidentemente, gasta el 18% del sueldo, mientras que un 11% gasta por mes de lo que gana el 25%, un cuarto del sueldo. Es muchísimo dinero. Bueno, eso también es una de las opciones o de las razones por las cuales 2 de cada 10 personas han decidido un cambio de costumbre, un cambio de manera de viajar al trabajo. Y dentro de ese universo de 20% o de 2 de cada 10 personas que han cambiado el medio de transporte, el 27% elige caminar, una proporción bastante importante. El 24% elige la bicicleta, el 21% opta por el colectivo, el 2% lo hace con el subte. Mira, más del 50% con alguna actividad aeróbica, ¿no? Porque es caminar o bicicleta. Tanto caminar como la bicicleta. Sí. El resto, por cuestiones de distancia, tiene que elegir el colectivo o el subte. Los cambios que se dan a partir del aumento en el transporte público.